¿Te gustaría mantener la concentración y focalizarte de una manera más sencilla? Quédate hasta el final, que hoy vamos a hablar de una técnica que sirve para mantener el foco y que está relacionado con algo tan natural como pestañear. Si te pregunto para qué sirve pestañear, seguramente dirías que es una forma que tiene nuestro cuerpo para mantener la humedad, proteger nuestros ojos de que no les entre nada y controlar la información que percibimos a través de los ojos. De hecho, dormir no es más que hacer un pestañeo muy largo. Pero hay otras funciones cognitivas que no son tan conocidas. La primera de estas funciones es reevaluar la situación. Cada vez que pestañeamos, cortamos nuestra atención por un periodo mínimo. Esto lo que nos permite es resetear y renovar nuestra conciencia sobre lo que estamos haciendo. Pero bueno, una de las preguntas que os puede surgir es, ¿y esto cómo nos sirve para concentrarnos mejor si lo que está haciendo es todo lo contrario, nos está cortando la atención y el foco sobre lo que estamos haciendo? Saber que cuando pestañeamos cortamos nuestra atención por un momento nos puede ayudar para varias cosas. La primera es, si vemos que nos estamos desconcentrando y estamos centrando nuestra atención en algo que no es en lo que deberíamos, podemos parpadear o incluso hacer un parpadeo más largo para reevaluar la situación y poder volver a pivotar hacia lo que querríamos estar concentrados. De esta forma, si ves que te estás yendo, cierras los ojos, los abres, reevalúas, oye, me estoy yendo hacia donde que no quiero hacer y vuelves a concentrarte en la tarea que tenías pendiente. También, si queremos estar muy concentrados en algo, podemos controlar la cantidad de veces que parpadeamos. De esta forma limitamos el número de cortes que hacemos sobre nuestra atención y notamos que estamos aún más centrados en lo que estamos haciendo. De hecho, os reto a que hagáis esto leyendo un texto y notaréis cómo la concentración que tenéis sobre ello es mayor y es más difícil que os descentréis. Por supuesto, no forcéis. Si el ojo os está pidiendo que parpadeéis, parpadear. No lleguéis al límite en el que vuestro ojo se siente muy molesto. Yo he probado esta técnica para enterarme mejor o en textos científicos que quiero leer y la verdad que aunque al principio cuesta mucho porque no solo estás concentrado en el texto sino que además estás concentrado en no parpadear, con la práctica se hace mucho más sencillo y notas que es más difícil descentrarte e irte a mirar el móvil o otras cosas. Otra cosa que podemos saber de nuestro pestañeo es lo cansado y motivados que estamos. El ritmo al que pestañeamos no es un ritmo aleatorio, está controlado por la dopamina que tenemos en el cuerpo. A más dopamina, menos pestañeo. Por este motivo, cuanto más cansados estamos y nuestros niveles de dopamina bajan, menos pestañeamos. Podemos aprovechar esto para saber en qué nivel de cansancio estamos. Si te das cuenta que estás empezando a pestañear mucho, a lo mejor es el momento de tomar un descanso y parar un poco para recargar energías. Para esto podemos tomar un café que eleva nuestros niveles de dopamina o lo que yo suelo recomendar es tomarse un descanso de 30 minutos tumbado con los ojos cerrados. Además, si antes de tumbarnos nos tomamos un café, lo que hace es que el efecto del café y los niveles de dopamina suben mucho más durante ese rato de siesta. Pero bueno, esto es una técnica de la que ya hablaremos más adelante en otro vídeo. Otra forma de disminuir el pestañeo es realizar algún tipo de actividad que eleva nuestros niveles de dopamina. Ejercicio físico o incluso darnos un baño de agua fría, que está demostrado que nos sube los niveles y además nos ayuda a estar con más energía para cuando nos metamos en la tarea que queremos hacer. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todo esto que hemos aprendido en nuestro día a día para mejorar nuestra concentración y nuestra productividad? Aparte de los ejercicios que hemos visto antes de controlar el número de parpadeos que hacemos cuando estamos concentrados o utilizar el parpadeo para volver nuestro foco a lo que queríamos, hay un estudio hecho en niños que muestra cómo puedes practicar la atención simplemente concentrándote un minuto al día en un objeto o en algo cerca de ti. Lo idóneo para esta práctica sería hacerlo antes de empezar una sesión de trabajo o de estudio. En el estudio, los niños se tenían que concentrar en su mano y vieron cómo esta práctica les ayudó a mejorar su concentración cuando se tenían que concentrar luego en otras tareas o en otros ejercicios en el colegio. Yo he probado hacer este ejercicio y la verdad, no te voy a mentir, no es nada sencillo las primeras veces. De hecho, te reto a que ahora mismo te mantengas un minuto concentrado simplemente en mirar tu mano. No es fácil. Aún así, lo que sí que he notado es que con la práctica, cuando hago este ejercicio antes de una sesión de trabajo o de lectura o de estudio, tengo más facilidad para directamente entrar a la tarea y no divagar y buscar excusas para no hacerlo. Una forma de mejorar la efectividad que tiene esta práctica en nuestra concentración es controlar el parpadeo. Como hemos visto antes, esto hace que estemos más centrados. Aún así, aunque esto sea más efectivo, tiene cierta dificultad. Entonces, yo recomendaría que si vais a empezar a realizar esta práctica, lo que hagáis sea empezar simplemente concentrándoos y una vez se os vaya haciendo más fácil, añadáis esa pequeña dificultad de controlar el parpadeo durante ese minuto. Otra manera de aumentar la eficacia de este ejercicio
es adaptarlo a la tarea que vayas a realizar. Por ejemplo, yo trabajo frente a un ordenador, entonces lo que intento hacer es ponerme el objeto o a lo que me quiero concentrar a la distancia a la que está la pantalla. En el caso de que seas dibujante y vas a utilizar un papel, pues pones un papel con un punto y te concentras en ese punto durante el minuto. De esta manera lo que tú le estás diciendo a tu cabeza es: voy a concentrarme en un punto que está por esta zona, y así una vez entras a trabajar o entras a hacer la sesión que quieres hacer, ya tu cabeza sabe que vas a poner el foco en algo que está por esa zona y así facilitas el entrar a ello sin distracciones. En conclusión, controlar cuánto y cuándo parpadeamos es una forma de mejorar nuestra concentración y nuestra productividad, porque podemos utilizarlo para cortar el foco cuando nos estamos despistando o centrarnos aún más en lo que estamos haciendo. Además, podemos entrenar nuestra atención simplemente concentrándonos durante un minuto en un objeto que tengamos cerca. Y si esto lo hacemos controlando la cantidad de veces que pestañeamos y adaptándolo a nuestro trabajo, su eficacia aumentará notablemente. Para terminar el vídeo, quería dejaros un dato curioso sobre parpadear. Hay un estudio que demuestra que la gente que consume marihuana durante un periodo largo de tiempo disminuye la cantidad de pestañeos que hacen, lo que les permite centrarse y poner el foco de una manera más efectiva sobre lo que hacen. Pero también se ve en el estudio que tienen peor retención de la información, por lo que es bastante curioso que la gente que consume marihuana durante un periodo largo son más capaces de centrarse y concentrarse en algo, pero no les sirve de nada porque la información no se les queda en la cabeza. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscribiros, y dejar en comentarios si esta técnica os ha servido para algo o simplemente creéis que es una tontería que no sirve para nada.